Buenas tardes, mi nombre es Madeline Martínez, soy licenciada en Psicología Clínica y en esta ocasión les presento mi trabajo final del máster para la maestría en Psicología Clínica y de la Salud. El tema es Síndrome de Burnout en profesionales de la salud mental y básicamente es una revisión bibliográfica, además de una propuesta de intervención. El síndrome de burnout ha sido ampliamente reconocido como una de las principales amenazas en la salud ocupacional de los profesionales de la salud mental. Este fenómeno se caracteriza principalmente por el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de sentimiento de logro o de crecimiento personal. Y esto es producto a un estrés prolongado en el área laboral, o sea, en el entorno laboral. En el caso de los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y otros profesionales en el ámbito en el ámbito psicosocial, el riesgo se incrementa debido al contacto constante con el sufrimiento emocional de los pacientes, la carga asistencial y además de las demandas institucionales que muchas veces que se exceden el presupuesto o exceden el recurso personal o organizacional. En este contexto, este trabajo tiene como objetivo analizar mediante la revisión bibliográfica los factores, los principales factores de riesgo, además de las consecuencias y las estrategias de prevención del burnout en profesionales de la salud mental. Y además de esto, proponer una guía de intervención basada en la terapia cognitivo-conductual que se pueda aplicar en un entorno clínico. La pertinencia de esta propuesta se sustenta en la necesidad urgente de desarrollar herramientas eficaces que no solo mitiguen el impacto del burnout, sino que también fortalezcan los recursos de afrontamiento y el bienestar psicológico de quienes básicamente ejercen como terapeutas o ejercen para cuidar la salud mental de los pacientes. Como objetivo general, tuve el analizar la prevalencia, factores de riesgo, consecuencias y estrategias de prevención e intervención del síndrome de burnout en profesionales de la salud mental a través de una revisión bibliográfica y luego elaborar un recurso didáctico para su aplicación en entornos laborales. Como objetivos específicos, tengo como el primero identificar los principales factores de riesgo asociados al desarrollo del burnout en profesionales de la salud mental, obviamente basándose en la evidencia científica. El segundo es examinar las consecuencias del burnout a nivel personal y profesional, incluyendo su impacto en la calidad de la atención de los pacientes. El tercero es explorar estrategias de prevención y manejo del burnout en el ámbito de la salud mental, tanto a nivel individual como organizacional. El cuarto es sintetizar todos los hallazgos, ya sea primarios y secundarios, sobre el burnout en profesionales de la salud mental. Y por último, diseñar un boceto de recurso didáctico que integre las estrategias de prevención ya identificadas, orientado a su implementación en espacios laborales. Entre los antecedentes de la investigación está este que se realizó en Argentina. Fue una investigación realizada en el 2018 titulada como Síndrome de Burnout en psicólogos clínicos y su relación con el perfeccionismo. El objetivo fue analizar cómo el perfeccionismo se relaciona con la presencia del síndrome de burnout en psicólogos clínicos. En esta investigación se aplicó el MBI, que es un inventario inventado por Masmal del burnout, además de que se realizó un diseño correlacional con una con diferentes escalas de perfeccionismo. En este estudio se identificó que los altos niveles de autoexigencia, estándares poco realistas y la crítica constante hacia el sí mismo fueron factores de riesgo para el desarrollo del síndrome del burnout. En Perú,
Viveros y Herrera, en el 2025, hicieron un estudio titulado Conducta de autocuidado, burnout y fatiga por compasión en psicólogos. El objetivo fue examinar la relación entre las prácticas de autocuidado y los niveles de burnout en psicólogos clínicos. Y en conclusión, se evidenció que los psicólogos con mayor frecuencia de autocuidado presentaron un menor nivel de agotamiento emocional y de fatiga por compasión, mientras que el resto, todo lo contrario. Y por ende, estos autores recomiendan que los profesionales de la salud mental tengan rutinas de autocuidado para prevenir el burnout. Entre los instrumentos más utilizados o el instrumento más organizado para investigar el burnout o los niveles de burnout en los colaboradores está el MBI, que es el inventario del burnout de Masmal. Ha sido el instrumento más empleado para medir el síndrome de burnout y además es clave para consolidar el estudio sistemático de este fenómeno. Entre las dimensiones que evalúa son las dimensiones antes ya planteadas, el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Aspectos metodológicos. Criterio de inclusión. Estudios publicados entre el 2014 y el 2025. Artículos científicos, tesis, libros o informes institucionales. Fuente en idioma español o inglés. Profesionales de la salud mental, ya sea psicólogos, psiquiatras o terapeutas. Y estudios que aborden factores de riesgo y o estrategias de prevención. Entre los criterios de exclusión están los estudios enfocados en poblaciones distintas que no sean las antes mencionadas, también documentos sin respaldos metodológicos o no académicos y publicaciones sin accesos completos al contenido. Se aplicó la técnica de del análisis documental, centrada en la revisión, evaluación y organización del contenido de las fuentes seleccionadas. Para ello, se elaboró una tabla donde se registró todos los estudios relacionados con el burnout en profesionales del área de la salud mental y se dividió en variables de título, autor, año, país, tipo, metodología, profesión, muestra, objeto de estudio, factores de riesgo, estrategias de prevención y principales conclusiones. Entre los patrones identificados fueron la alta prevalencia del burnout, ya que entre el 40 y el 60% presentaron tener agotamiento emocional y el 20 a 30% presentaron tener despersonalización o baja realización personal. Otra cosa que se sacó es que el profesionismo desadaptativo se relaciona sistemáticamente con mayores niveles de agotamiento emocional. También en la falta de autocuidado se presenta como una fuente predictora del burnout. También que la falta del apoyo institucional, como la sobrecarga de trabajo y el clima organizacional deficiente, son comunes en hospitales y en clínicas. Y por último, que el burnout puede influir en actitudes estigmatizantes hacia los pacientes, afectando la calidad del servicio. Recurso didáctico. Guía de intervención cognitivo-conductual para el tratamiento del burnout en profesionales de la salud mental. El objetivo general de esta guía es reducir los síntomas del síndrome de burnout en psicólogos clínicos y también en profesionales de la salud mental mediante estrategias cognitivos conductuales que promuevan el autocuidado, la reestructuración de pensamientos disfuncionales y la gestión eficaz del estrés ocupacional. Este recurso se divide en 4 fases y básicamente serían 8 sesiones de aproximadamente 60 minutos. En la primera sesión es la fase de evaluación y psicoeducación. Em, el objetivo específico de esta sesión es comprender el burnout, sus síntomas y sus causas, además del nivel de afección,
Y lo que básicamente se utilizaría, la técnica que se utilizaría, la entrevista inicial, también se aplicaría el cuestionario del MBI, que ya antes hablé, y se da psicoeducación. En la segunda fase, que es la fase de identificación y reestructuración cognitiva, que se hace en 3 sesiones. En el primer día, o sea, en el segundo día de las sesiones, se identificaría los pensamientos disfuncionales. Y el objetivo de este día es reconocer pensamientos automáticos y creencias irracionales asociadas al rol profesional, utilizando como técnica el registro de pensamientos y el modelo del ABC. El tercer día sería el día del inicio de la reestructuración cognitiva. El objetivo de este día es desafiar pensamientos de autoexigencia y de perfeccionismo. La técnica que se utilizaría sería las disputas racionales y la columna de Beck. En el cuarto día sería el siguiente día de reestructuración cognitiva y aquí se reforzarían las creencias realistas que ya que ya habíamos aprendido sobre el rendimiento profesional y se utilizaría la técnica de difusión cognitiva y el diálogo socrático. Entonces, en la fase 3, que sería la fase de regulación emocional y la estrategia de autocuidado, que duraría en la quinta y sexta sesión, en la quinta sesión se manejaría el estrés o el manejo del estrés y la regulación emocional. Aquí esta fase se podría hacer en algo más, una terapia grupal con los trabajadores. El objetivo de esta es aprender estrategias que manejen el estrés, la ansiedad y el agotamiento emocional. Y las técnicas que se utilizarían sería técnica de relajación, respiración diafragmática, mindfulness básico. En el sexto día se establecerían los límites y el autocuidado. Y aquí el objetivo sería fomentar rutinas saludables y balance entre vida y trabajo, implementando técnicas como planificación de actividades placenteras y una hoja de balance de energías. Y en la última fase, que es la fase de prevención de recaídas y plan de mantenimiento, se divide en 2 días, la séptima y la octava sesión. En la séptima, básicamente la temática sería prevención de recaídas y plan de personal de bienestar. En este, el objetivo específico es diseñar un programa individual para prevenir recaídas y mantener el autocuidado. Esto sería ya más, esto es individualizado dependiendo de el paciente. Y la técnica que se utilizaría, el plan de acción, identificación de señales tempranas y refuerzos positivos. Y en el día 8, que sería el día de cierre y de seguimiento, aquí se evaluaría los cambios que se han dado hasta el momento, se reforzaría los aprendizajes y se promovería el seguimiento de estas técnicas que ya se han planteado. En conclusión, el síndrome de burnout en profesionales de la salud mental es un fenómeno complejo de alta prevalencia que afecta su bienestar y la calidad del servicio clínico. Esta revisión identificó como principal factor de riesgo el perfeccionismo desadaptativo y la falta de autocuidado a nivel individual. Además de eso, también la sobrecarga laboral y el escaso reconocimiento a nivel organizacional. Ante la urgencia de estrategias preventivas y los vacíos metodológicos detectados, se desarrolló una guía de intervención cognitivo-conductual estructurada en 4 fases y basada en evidencia para reducir los síntomas de burnout y fortalecer los recursos personales de los profesionales. Entre las recomendaciones está para las instituciones el implementar programas de prevención de burnout, fomentar un liderazgo empático y crear redes de apoyos institucionales donde los profesionales puedan ir o estar. Para los profesionales, adoptar prácticas de autocuidado,
también participar en procesos terapéuticos o de supervisión clínica y desarrollar habilidades de regulación emocional. Y para las futuras investigaciones, realizar estudios longitudinales, también incluir muestras culturalmente diversas y por último, evaluar empíricamente esta guía y comprobar su efectividad. Muchas gracias.